Muy buenas noches, apreciados hermanos. Sean bienvenidos al culto Doctrina para la Vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy jueves 3 de septiembre del año 2020. Les saluda su hermano Julio Cepeda. Agradecemos la fidelidad que hasta hoy han tenido con este culto. Reciban un cordial saludo tanto a nuestros hermanos de casa como a la audiencia en general. Tengan la amabilidad de abrir sus Biblias en el libro de Salmos y busquen el Salmo 40. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Vamos ahora a orar por el culto que nos reúne. Gracias, Señor, por tenernos reunidos, aunque sea de manera virtual. Tu palabra es gloriosa y edificadora en cualquier forma. Gracias por tus bendiciones y misericordia y por permitirnos ser salvos por gracia por medio de la fe. Gracias por tu mano protectora en estos tiempos de crisis. Bendice este culto que es para honrarte y glorificarte. Bendice a todos los que nos escuchan y aprenden de tu palabra. Te agradecemos tenernos juntos orando y alabándote para tu honra. Amantísimo Padre, gracias. Todo lo decimos en nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Presentamos ahora el segmento de los himnos al Señor. Estos son derivados del himnario Celebremos su gloria. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. A continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz con
Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 241, Loores dad a Cristo el Rey. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14, 7 nos dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Cantemos al Señor con gozo. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble sostén, el Señor
sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, mi es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy pero en ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Tú eres difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Pasamos ahora, hermanos, con las noticias del fin, a cargo de la hermana Dakira Rubí. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a pasar al segmento de las noticias del fin, el cual consta de 3 noticias. Como primera noticia tenemos: economista suizo cree que China se convertirá en una locomotora que impulsará la recuperación global después de la pandemia. El economista jefe de la Federación Empresarial Nacional Suiza, Economy Suisse, Rudolf Minch, ha declarado este jueves que espera que China desempeñe el papel de locomotora e impulse la recuperación mundial después de la pandemia del coronavirus. El mercado chino se ha convertido en un importante motor de crecimiento debido a su tamaño y su continua expansión, dijo el experto a Xinhua durante una entrevista.
Minch señaló que es absolutamente crucial que China se oponga a cualquier tendencia a revertir la globalización, agregando que el país asiático ha realizado el esfuerzo para establecer un entorno empresarial internacionalizado basado en la ley y orientado al mercado. Asimismo, el economista expresó que, en su opinión, la política económica china hoy en día destaca por el compromiso del gobierno de ampliar la puerta al mundo, a pesar de la dificultad derivada de la crisis del coronavirus. Los mercados abiertos son clave para el crecimiento a largo plazo de China y lo son para el resto del mundo, añadió. China, uno de los mayores socios comerciales de Suiza. La agencia china recordó que este año las relaciones diplomáticas entre Berna y Pekín cumplen 70 años. Desde 2010, el país asiático ha sido el mayor socio comercial de Suiza en Asia y el tercero a nivel mundial después de la Unión Europea y Estados Unidos. Asimismo, en 2013 se firmó un acuerdo de libre comercio entre los dos países y entró en vigor el 1 de julio del 2014. En ese contexto, Minch mencionó que hay numerosas empresas suizas en China que colaboran con empresas chinas como clientes, proveedores o socios de investigación y desarrollo, y a pesar de enfrentar una dura competencia en el mercado chino, también tienen grandes oportunidades de beneficiarse de una forma muy eficiente y rápida de las empresas chinas para desarrollar nuevos productos y servicios. En la mayoría de los casos, los productos y servicios de los dos países son complementarios. En paralelo con los mayores ingresos de la población china, aumentará la demanda de productos y servicios suizos, concluyó. Como segunda noticia tenemos, Xi Jinping hizo que China sea el enemigo del mundo y se encamina hacia el desastre. Una ex académica de la institución que forma a los integrantes del Partido Comunista Chino fue expulsada de ese órgano luego de que se filtraran audios en los cuales cuestionaba con severidad el manejo que Xi Jinping estaba haciendo del país como presidente. Cai Xia representa la última intelectual castigada por el régimen, luego de que varios de ellos fueran detenidos o judicializados por cuestionar la máxima institución de la nación asiática. Cai Xia, ex profesora de la Escuela Central del Partido, donde se formaron todos los altos jerarcas chinos, fue expulsada de la institución tras la filtración de sus críticas al jefe de Estado. En una entrevista exclusiva con el diario inglés The Guardian, la académica acusó a Jinping de estar matando al país y dijo que lo convirtió en el enemigo del mundo. Bajo el régimen de Xi, el PCC no es una fuerza para el progreso de China. De hecho, es un obstáculo para el progreso de China. Creo que no soy la única que quiere irse de este partido. A más personas les gustaría retirarse o abandonarlo. Tenía la intención de dejar el partido hace años, cuando no había más espacio para hablar y mi voz estaba completamente bloqueada, remarcó la pensadora. Luego de que este lunes fuera confirmado su apartamiento del órgano rector del régimen, Cai Xia dijo sentirse aliviada y libre al no permanecer más a aquella institución. Ahora tengo mucha más libertad. Mi discurso está libre de restricciones. Solo soy responsable de mi propia conciencia y principios, dijo en un diálogo con el medio británico. Además, la profesora indicó que Xi Jinping posee un poder irrefrenable y que la mayoría de sus decisiones fueron equivocadas, como el manejo de la crisis del coronavirus, que fue tapado al mundo y generó una pandemia de proporciones explosivas en términos sanitarios, económicos y humanitarios. Sobre el brote de COVID-19, Xi ya expresó: si lo supo el 7 de enero, ¿por qué se demoró hasta el 20 de enero para anunciar el brote? En otras palabras, el hecho de que la gente le ocultara la noticia es el resultado del sistema, dijo en alusión a la excusa del régimen que dice que fueron las autoridades de Wuhan las que no informaron sobre la incipiente cepa mortífera. Pero cuando supo de la situación el 7 de enero, no la hizo pública ni movilizó recursos. Entonces, ¿no debería asumir la responsabilidad? El académico chino Xun Yangrun, crítico con Xi Jinping, y que fue puesto en libertad a mediados de julio tras 7 días arrestado, ha estado despedido por la Universidad de Beijing de Tsinghua, donde ejercía como profesor de Derecho.
informó la radio-televisión hongkonesa RTHK. En declaraciones a ese medio, Xu detalló que la Universidad de Tsinghua alegó corrupción moral como motivo del despido, una decisión que el profesor no llevará ante la justicia. El académico, de 58 años, dijo a la emisora que aceptará las consecuencias y aseguró no tener planes de cara al futuro. Como tercera noticia, Irán dice que Estados Unidos nunca había estado tan aislado tras votos sobre embargo de armas. Irán recomendó a Estados Unidos aprender de los fracasos absolutos que ha obtenido en sus políticas después que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara prorrogar de manera indefinida el embargo de armas. El gobierno iraní aseguró este sábado que el rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución de Estados Unidos para extender el embargo sobre la venta de armas a Irán muestra que ese país nunca había estado tan aislado. En los 75 años de historia de las Naciones Unidas, Estados Unidos nunca había estado tan aislado, tuiteó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Mousavi, luego de que solo 2 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad respaldaran la resolución. Humillación. Así, Irán celebró la humillación sufrida por Estados Unidos después que solo 2 de los 15 miembros del Consejo votaran a favor, reflejando la división de Washington y sus aliados europeos provocada desde que, en mayo de 2018, el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear. Estados Unidos fracasó en esta conspiración con humillación, aseguró, por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, en una conferencia de prensa televisada. En mi opinión, este día pasará a la historia de nuestro Irán y a la historia de la lucha contra la arrogancia global, manifestó. Los aliados europeos de Washington se obtuvieron e Irán se burló de la administración Trump por solo ganar el apoyo de otro país, República Dominicana. A pesar de todos los viajes, presiones y difusión de rumores, Estados Unidos solo pudo movilizar a un pequeño país para votar con él, agregó Mousavi, en referencia a los fallidos esfuerzos del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo para lograr un apoyo a la resolución. El embargo de armas convencionales expirará el 18 de octubre, según los términos de una resolución que dio luz verde al acuerdo nuclear de Irán, firmado en junio del 2015 y denominado Plan de Acción Integral Conjunto. Ese fue el segmento de las noticias del fin. Que Dios les continúe bendiciendo. Daremos inicio ahora al segmento de la información. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Banrural cuenta 0270 1010 000 461. BAC cuenta número 743 973 411 y Banco Atlántida cuenta número 013 72 025 7410. Favor confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Los motivamos a fortalecer su fe continuando con la lectura bíblica en nuestro plan de lectura anual. El día de hoy vamos por Ezequiel capítulos 27 y 28. ¿Para qué sirve este libro de lectura anual? Contiene primero nuestra misión y visión, que es para que usted sepa qué direccionamiento como iglesia llevamos y en qué nos estamos enfocando con lo que hacemos en cada acción, actividad y ministerio. Nuestra declaración de fe, para que usted esté claro en nuestra minuta doctrinal qué creemos y qué está fuera de nuestra creencia y convicción de fe, para que usted tenga respuestas claras de por qué creemos en esto y en esto no, del por qué nuestro orden cultico y litúrgico es de esta manera y no de otra. En esta declaración de fe, reflejada en todos los órdenes, está nuestra identidad como iglesia. Un plan de lectura bíblica anual es para que juntos y unánimes, todos como iglesia, leamos toda la Biblia en un año.
sin que nadie se adelante ni tampoco se atrase en la lectura, ni deje de hacerlo. Esto también es andar en unidad y congruencia como iglesia. Agenda anual de oración. Esto es para que cada mes y cada semana usted cultive su vida de oración e incluya en su devocional diario el tema del mes y el correspondiente a cada semana. Plan de salvación. Para que usted y cada uno de nosotros se convierta en un instrumento del Espíritu Santo, para que el alcance de almas por medio nuestro, en nuestros barrios, en colonias, centros de trabajo y centros de estudio. Le invitamos al culto de caballeros de este próximo sábado 5 de septiembre a las 6 p.m. Estar pendientes para poder verlo por este mismo medio. Como cada jueves, compartiremos con ustedes, hermanos, un material que será de mucha edificación para sus vidas. En esta ocasión les presentamos el tema ¿por qué y cómo se dividió el reino de Israel? Preguntas bíblicas. En el Antiguo Testamento a veces leemos de Judá e Israel como dos naciones separadas, y eso puede confundirnos si no comprendemos la historia bíblica que explica este hecho. ¿Cómo entender esta división del pueblo de Israel? En Primera de Reyes, capítulo 11, 31-33, leemos que la división de Israel se dio por causa del pecado de idolatría de Salomón y por designio de Dios, quien cumple sus palabras tanto de bien como de castigo. Primera de Reyes 11, 31-32. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ahías profetizó la división, pero afirmó que no se cumpliría en el reinado de Salomón, sino que en el de su hijo Roboam. Primera de Reyes 11:36. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Existen 3 elementos importantes en Primera de Reyes 11:12 para comprender cómo sucedió la división. Primero el pecado de Salomón y sus mujeres. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón incumplió las instrucciones para los reyes de Israel y tuvo muchas mujeres, según Deuteronomio 17:17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Además despreció el pacto de Dios que estableció con él, adorando a dioses falsos después de que terminara de construir el templo. Segunda de Crónicas 7:15-20. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieses todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. También 1 Reyes 11:7-8 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 2. La profecía de Ahías a Jeroboam. Primera de Reyes 11:28. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. En el ocaso de su reinado, Salomón se apartó del Señor. Esto provocó que Dios enviara a Ahías para que profetizara a un guerrero llamado Jeroboam, que él reinaría sobre 10 tribus de Israel, mientras que el hijo de Salomón, Roboam, reinaría sobre las otras. Primera de Reyes 12:17 dice: pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel
que moraban en las ciudades de Judá. Cuando Salomón se enteró, envió a matar a Jeroboam y huyó a Egipto hasta la muerte del rey. En 1 Reyes 11:40 dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. 3. La dura respuesta de Roboam al pueblo de Israel. 1 Reyes 12:13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos le habían dado. Después de la muerte de Salomón, Roboam fue a Siquem para tomar posesión como rey de Israel. El pueblo pidió a Roboam que bajase los altos impuestos que su padre había dejado. Sin embargo, Roboam no aceptó y desafió a la nación. Por eso las 10 tribus del norte llamaron a Jeroboam para que él fuese su rey y abandonaran a Roboam. Así se cumplió la profecía de Ahías, el designio de Dios y sus advertencias contra el pecado. En 1 Reyes 12:15 dice: no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué aprendemos de esto? El pueblo de Israel se dividió y el hombre más sabio de la historia hasta entonces estuvo involucrado. Esta es una verdad ineludible. Necesitamos ser sabios y obedecer a Dios siempre, porque empezar bien no garantiza terminar bien. Es importante rogar al Señor que dé sabiduría a nuestros líderes, para que guíen a la Grey a estar unida y proclamar bien el mensaje conciliador del Evangelio entre Dios y la humanidad. Así como en 2 Corintios 5, 19-20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así también esta historia nos habla de la fidelidad de Dios. Después del cisma, o sea, la división de Israel, el Señor continuó con su plan de redención para la humanidad. Este relato apunta a Jesús, el verdadero Hijo de David, prometido. 2 Samuel 7. A diferencia de Salomón y Roboam, Cristo cumplió la voluntad de Dios para reunir a un solo pueblo de toda tribu, lengua y nación, que viva en perfecta paz, adorando al Dios verdadero por la eternidad. Queridos hermanos, les dejo ahora con nuestro pastor Julio Durón, que continúe exponiéndonos los temas concernientes al tema escatológico con la serie La Doctrina del Arrebatamiento. Muy buenas tardes, amados hermanos, buenas noches. Si usted está en otro lugar que no sea la periferia de nuestro país o de nuestros países donde esta latitud prevalece en su sistema horario, un saludo para todos. Ánimo del Señor, nuevamente se lo digo, ánimo del Señor. ¿Qué más le puedo yo decir sino que se anime en el Señor? Ya no le puedo decir, amado hermano, que usted se anime en el dinero, en el trabajo, que eso le eleve su condición de ánimo, porque esas cosas vienen y van, son pasajeras. Lo único que permanece es el Señor y su santa palabra. Por lo tanto, al decirle ánimo en el Señor, es animarlo en la verdad de Dios y en aquello que realmente le puede sostener. Y por eso yo insisto y creo en aquel saludo nuevo testamentario, gracia y paz. Gracia que hemos alcanzado por la misericordia de Dios para poder vivir en esta tierra, en el término de nuestra vida terrenal, y la paz alcanzada en la cruz de Cristo, que hace posible todas las cosas. Así pues que también les saludo de esa manera, gracia y paz a cada uno de ustedes. Maravilloso saludo que debería ser el saludo de todos nosotros los creyentes. A veces no comparto ese término que decimos entre nosotros, bendiciones, porque bendiciones ¿de qué o para qué? Soy capaz yo de generar una bendición en el sentido espiritual como Dios lo hace. Dios sí me bendice a mí y a usted también. Por eso creo que más bien debería ser ese Dios te bendiga, ¿verdad? Porque es el Señor el que tiene capacidad de bendecir, de generar bienestar y bienestar de calidad y bienestar espiritual, bienestar del alma, no del bienestar que viene de las cosas. Así pues que bienvenidos una vez más al culto de Doctrina para la Vida. Aquí estudiamos doctrina para que sea digerible, para que sea entendible, para que sea para la vida.
para el ejercicio diario de las cosas que ejercemos cada día. Incline su rostro, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias una vez más por la gran oportunidad de poder estar con nuestros amados hermanos de nuestra congregación y de otras congregaciones preciosas que siguen también estos mensajes. Gracias, Señor, por la gran bendición de poder llevar tu santa palabra a cada uno de mis hermanos. Y oramos para que nos ilumine, porque sin tu iluminación y sin tu conducción será imposible poderla entender. Así pues que estamos agradecidos por este tema del arrebatamiento que hemos estado tocando y encomendamos este tiempo a ti, al bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos llegando casi al final de nuestros estudios que hemos venido realizando durante esta pandemia, el tema del arrebatamiento, que es un tema escatológico, que genera esperanza, que genera firmeza, que abre los ojos, una ventana al tiempo futuro, que es lo más inmediato que nosotros podemos ver y esperar, que es la venida del Señor por su iglesia, la cual hemos venido diferenciando de la venida del Señor para juzgar, la cual ocurre al final de la tribulación. Esta ocurre antes de la tribulación. El arrebatamiento es previo a la tribulación y es inminente, no está sujeto a señales, puede ocurrir en cualquier momento. Y para eso hemos venido estudiando 3 pasajes que conforman la doctrina del arrebatamiento en las Escrituras, la cual no aparece en el Antiguo Testamento porque era un misterio que Dios determinó que permaneciera oculto hasta que se abre el canon del Nuevo Testamento. Y el primer pasaje que leímos en relación con esto y estudiamos fue 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y seguidamente estudiamos el pasaje de San Juan 14, el 1 al 3, que la primera referencia que se hace al arrebatamiento es el Señor quien la hace en los evangelios. Y hemos estado últimamente estudiando el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versos 50 al 58. Si usted me acompaña con la lectura, vamos a leerlo de nuevo para podernos conectar. Y siempre hay hermanos pues que se conectan a última hora y para beneficio de ellos es importante siempre hacer un pequeño repaso de esto. 1 Corintios 5, del 15, del 50 al 58. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Habíamos hablado, hermanos, a razón de repaso, que este capítulo 15 de 1 Corintios enfoca el tema de la resurrección, que es esencial. Es decir, sin resurrección no hay nuevo nacimiento, sin resurrección no hay arrebatamiento, sin resurrección no hay una esperanza eterna, no hay un juicio, el gran trono blanco, etcétera, etcétera. La escatología está sujeta al extremo de la resurrección, y porque Cristo resucitó es posible que todas estas cosas se den. Y en el verso 50 hablábamos, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, nadie puede vivir en la gloria eterna de Dios en la condición terrenal presente. Es decir, usted no puede entrar en el cielo con este cuerpo de pecaminoso de carne y sangre, porque es corrupto. Esto tiene que quedarse aquí y Dios le tiene que dar a usted un nuevo cuerpo mediante resurrección, si es que está
Y si usted ya ha partido, cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia o transformarlo y darle un nuevo cuerpo, si usted está vivo al momento de que ocurre el arrebatamiento. Un cuerpo capaz, sin corrupción, listo y equipado para poder vivir en el cielo de Dios. Y allá en los versos que siguen, en el verso 51 y 52, nos habla ahí el apóstol que el evento del arrebatamiento es una cosa que va a ocurrir tan rápido, en una fracción de segundos quizás, y utiliza él la figura del abrir y cerrar de ojo porque es la parte del cuerpo que se mueve más rápidamente, es decir, no hay otra parte del cuerpo que tenga un movimiento más rápido que el ojo. Y así, para poderlo ilustrar, así de rápido va a ocurrir el arrebatamiento. Y en ese momento él nos dice que se va a tocar la trompeta, que hemos visto que no es una trompeta de juicio, como muchos aseguran, tratando de venir el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo para juzgar y negar la doctrina del arrebatamiento. No habla de eso, es una trompeta de preparación, como cuando Israel salió del campamento a recibir a Dios en el monte Sinaí, recibir sus mandatos. Que eso lo hemos venido insistiendo también. Y entonces en ese momento nos da el orden. Los muertos en Cristo van a ser los primeros que se van a levantar. Y ser dotados de un cuerpo nuevo, sin corrupción, sin contaminación, para poder entrar al cielo. Y los que estén vivos, dice el verso 52, serán transformados. Es decir, ambos grupos, es decir, los muertos en Cristo, cuando el arrebatamiento ocurre, y los que estén vivos, cuando el arrebatamiento ocurra, van a recibir un cuerpo de gloria, un cuerpo nuevo. Y el verso 53 nos da las razones, porque dice, porque es necesario, es decir, es menester, si eso no ocurre, no se podría dar lo siguiente, es decir, que lo corruptible se vista en incorrupción y lo mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible, el verso 54, se ha vestido en incorrupción y esto mortal se ha vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 55. Y vemos que ahí, en ese momento, que se lleve a cabo esa gloriosa transformación, hace que al relatar eso, sale un himno de la boca del apóstol Pablo, y está escrito ahí en los versos que siguen, el 54 y el 55, que es una referencia, como hablábamos el jueves anterior, a dos textos del Antiguo Testamento, que tiene que ver con Isaías 25:8. Vamos a leerlo, solamente lo vamos a leer porque lo estudiamos también el jueves anterior. El 25:8, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová la lágrima de todos los ojos, de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, como Jehová lo ha dicho. Lo leo de nuevo, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor la lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esa es la primera referencia a la cual hace el apóstol Pablo al cantar este himno que está en los versos 54 y 55 de 1 Corintios 15. Y la segunda referencia que estudiamos el jueves anterior está en el libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 13, verso 14, si usted lo recuerda. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. De estos dos pasajes de Isaías 25:8, Oseas 13:14, que el apóstol Pablo en estos versos 54 y 55 no los cita de una manera literal, sino que más bien toma líneas de esos dos pasajes para construir su expresión de triunfo, que fue la misma expresión de triunfo de ambos profetas, tanto de Isaías como Oseas, que emplearon para contemplar anticipadamente esa obra triunfal de Dios, de gracia, en este caso a favor de Israel, en el caso nuestro a favor de la iglesia, que ambos profetas enfocan el triunfo final de Dios sobre la muerte, así de sencillo. Y en esa parte segunda, el verso 54, tal vez usted lo recuerda, vamos a leerla. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es la muerte en victoria. La Nueva Versión Internacional
lo pone de la siguiente manera: la victoria de la resurrección se ha tragado el poder de la muerte, lo ha engullido, lo ha succionado, se lo ha comido por completo. La muerte ha perdido su poder. Y con esas expresiones del apóstol Pablo en los versos 54 y 55, 1 Corintios 15, hacen ese recuerdo, ese eco del texto que leímos de Oseas 13:14, con ese canto triunfal, maravilloso. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?, dice el apóstol Pablo, haciendo reminiscencia de ese pasaje de Oseas 13:14. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, literalmente. Como que si él dijera: hasta ahora hemos sido tus prisioneros, muerte, dice el apóstol Pablo, pero ahora se han abierto de par en par, como dijimos el jueves pasado, las puertas de la cárcel, hemos quedado libres y se acabó tu dominio, se acabaron tus victorias. Haciendo con esto, poniendo un acento fuerte sobre la doctrina del arrebatamiento, cuando la muerte sea vencida, nos levantemos con cuerpos de gloria de este mundo. Y luego el apóstol Pablo, a continuación, en el verso que sigue, nos dice de la siguiente manera, en el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Creo que ahí quedamos el jueves pasado. Y ahí explica él cuál es el origen de la muerte y dónde residen las victorias de la muerte, es decir, qué capacita la muerte para ser victoriosa hasta este momento. Y nos lo dice claramente en el verso 56, en respuesta a esto: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Aquí, como dijimos el jueves pasado, en este corto repaso que estoy haciendo, la muerte es presentada como un escorpión que le presta su veneno. El pecado es presentado, como un escorpión que le presta su veneno a la muerte. Leímos Romanos 3:23, regresemos ahí. Nos dice Romanos 6:23 de la siguiente manera, hablando de este tema: ¿Cómo este escorpión, que es el pecado, le presta su poder a la muerte? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hablábamos que aquí en este verso 23 de Romanos 6, se nos presentan dos absolutos que son inextinguibles, por así decirlo. Que la muerte espiritual es el pago de la esclavitud de todo hombre al pecado. Ahí está el poder de la muerte, ese poder que le cede el pecado por esa esclavitud espiritual a que el hombre está sometido. Y la segunda verdad inexorable que se nos presenta aquí es que la vida eterna es un regalo gratuito de Dios a todos los pecadores que no lo merecen, y por el simple hecho de haber creído en su Hijo Jesucristo. Ese es un regalo de Dios. Recuerda el texto que leímos de Efesios 2, 8, 9, vamos a ir ahí. Efesios 2, 8, 9, solamente para reforzar esto y ver cómo este segundo término es firmemente expresado por Efesios 2, versos 8 y 9. Nos dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está bien claramente explicado este aspecto de esta de este doble principio de Romanos 6:23. La muerte espiritual es el pago por la esclavitud del hombre al pecado. Ahí está el veneno del escorpión que le cede a la muerte. Y ese veneno del escorpión es el pecado. Y el segundo término es el contraste, la vida eterna, ese regalo gratuito de Dios a los pecadores que no lo merecen por el simple hecho de haber creído en Cristo Jesús, como leímos en el pasaje de Efesios 2, 8 y 9. Pero la muerte, en el caso de los creyentes, de nosotros los creyentes, como dijimos el jueves pasado, es una ganancia. La muerte para el creyente es una ganancia. Si gusta, leamos de nuevo el pasaje de Filipenses 1, 21 y 23. Filipenses 1, 21 y 23. Nos dice de la siguiente manera: porque de ambas cosas desde el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, para el hombre sin Cristo, el pecado recibe el veneno, la muerte recibe el veneno mortal del pecado. Y es triste, es perdición eterna. Pero para el creyente es bendición. Es otro aspecto. Para el creyente la muerte es una ganancia. Y para Cristo, para Pablo, mejor dicho, su vida se resumía en Cristo, como dijimos el jueves pasado, y Cristo era su razón de ser. Porque la muerte lo libraría de sus cargas terrenales para que pudiera enfocar todo su ser, ya con un cuerpo de gloria, para glorificar al Señor. Y ese verso 23, que estoy puesto en estrecho, es decir, estoy puesto en una dificultad que no me permite más que seguir avanzando hacia adelante. Si muero, voy a tener comunión completa, consciente, continua, sin obstáculo alguno por el Señor. Y el muchísimo mejor nos dice que el lugar, Pablo estaba claro que el cielo era un lugar 1.000 y 1.000.000 de veces mejor que esta tierra de sufrimiento. Ve usted el contraste. El poder de la muerte se lo provee el veneno del pecado. El pecado es ese escorpión. Pero para el creyente la muerte ya es una gloria. ¿Por qué? Porque lo lleva a una plena comunión con Dios. Es ganancia por la gracia de Dios. Un pasar de esta vida a los brazos del Señor es la muerte, la representación de la muerte para los creyentes. Por eso este cántico triunfal del apóstol Pablo aquí en este texto de Corintios. Leámoslo de nuevo. 1 Corintios 15, versos 51 y versos 54, 55 y el 56, que nos explica dónde la muerte agarra su poder. 1 Corintios 15, 53, porque el 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tremendo, tremendo, tremendo himno que tiene un gran merecimiento, porque para el creyente la muerte perdió su poder y la muerte es el paso nuestro a la eternidad y a vivir en gloria con el Señor. Y aquel aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, sin lugar a dudas. Para el poder del pecado, hermanos, es la ley. Así como el poder de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. Veamos este segundo aspecto. ¿Dónde adquiere el pecado su poder? Y tiene que ver eso, amados hermanos, con lo que nos dice Gálatas 3:10. Vamos a examinar Gálatas 3:10. Vamos a leer ahí en Gálatas 3:10. El poder del pecado, hermanos, es la ley, no porque la ley sea mala en sí misma, sino por la maldición que recae sobre los que no la observan por completo. ¿Me entiende? La ley es santa, justa y buena, dice el mismo libro de Gálatas. Pero le cede poder la ley al pecado cuando el que pretende salvarse por ella o guiarse por ella y observándola y tratando de cumplirla, le recae la maldición que está escrita sobre aquel que no guarda la ley completamente. Voy a repetir la cadena. Es decir, la muerte adquiere su poder y sus victorias del pecado. El pecado le presta el veneno. El pecado es el escorpión que le presta el veneno a la muerte para que sea letal y condene a los hombres que no quieren acercarse a Dios ni confían en Cristo para su salvación. Y quien le concede el poder al pecado, a ese escorpión, es la ley. No porque la ley sea mala, sino simple y sencillamente porque la ley, si no es guardada,
por el hombre que pretende salvarse por ella y no por la gracia que es en Cristo Jesús, esa ley ya tiene una sanción letal, que es muerte y es condenación para aquel que no la guarda perfectamente. Muy bien, vamos a leer un texto en relación con esto en Gálatas 3:10, que nos dice de la siguiente manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley están, subraya en su Biblia, bajo maldición. Leámoslo de nuevo: porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, aquellos que tratan de salvarse fuera de la gracia que Dios provee por medio de Jesucristo y su sacrificio perfecto, quieren salvarse por sus buenas obras, por su moralidad, por la ley, entonces ya están bajo maldición, y esa maldición es la que le provee al pecado la potencia y el poder para que el pecado le preste su veneno a la muerte, para que la muerte sea letal con aquellos que no han creído en Cristo. Leo de nuevo Romanos 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, todos aquellos, hermanos, que tratan de ganarse la salvación por medio de guardar la ley, esos son los que dependen de la ley. Y dice aquí que están bajo maldición. Mire, acompáñeme de Deuteronomio 27:26, que es una cita directa ahí. Deuteronomio 27:26, vamos a leer ahí. Yo creo que usted ya lo encontró más rápido que su servidor. Deuteronomio, está en el Pentateuco, 27:26, nos dice de la siguiente manera: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Esa es la maldición que pesa sobre la ley, no porque la ley sea mala, sino porque todo aquel que no la guarde como pretende guardarla para tratar de salvarse por buenas obras, entonces ya esa sanción le cae encima. Así de sencillo. Esa es la cita de Deuteronomio 27:26. Para mostrar que cualquier falla, amado hermano, en guardar la ley a perfección, trae juicio divino y condenación irremediable. Ahí está el poder del pecado, en esa maldición que pesa sobre aquellos que no guardan la ley de manera perfecta. Una sola violación, hermano, a la ley merece la maldición de Dios. Eso es lo que nos dice ahí Deuteronomio también 27:28. Vamos a leer a continuación, ahí mismo en Deuteronomio 27:28, que está a continuación de lo que recién leímos también ahí en el texto de Deuteronomio. Los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio guardan las maldiciones a la desobediencia. Si usted se detiene y lee esos dos capítulos, son terribles, hermanos. No hay nadie que pueda guardar la ley a perfección. Por eso todo aquel que pretende guardar el sábado, siendo instituido como día del Señor el domingo por los mismos judíos que creyeron en Pentecostés, y tratan de guardar el sábado creyendo que si están guardando la ley, tienen que guardar toda la ley. Si se van a guardar la ley, que la guarden toda. Pero un solo fallo en no guardar uno de los mandamientos de la ley, entonces merece la maldición que aparece en los capítulos 27 y el capítulo 28 de Deuteronomio. Regresemos al texto de Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, los que pretenden salvarse guardando la ley, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que permaneciere, el que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas las cosas que nos habla aquí es todas las cosas. ¿Qué es todo? Todo no excluye a nada, hermano. Vaya a Santiago 2:10 para que miremos un poquito más de esto. Santiago 2:10. Vamos a leer ahí en Santiago 2:10 acerca de todas esas cosas. Mire lo que dice aquí: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Es decir, un solo punto que no guarde, el que piense escudarse en la ley para salvarse fuera de Cristo, está liquidado. Cualquiera que no
cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable literalmente de todos. Eso lo dice Santiago 2:10. La verdad, hermanos, que nadie puede cumplir los mandatos de la ley, ni siquiera los fariseos estrictos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un campeón de los fariseos, la secta más estricta en cuanto a guardar la ley de su tiempo. Él era un campeón. Pablo, si el Señor no hubiera intervenido en la vida de él en camino a Damasco, probablemente Pablo hubiera sido un buen candidato a sumo sacerdote. Y vea usted al respecto lo que él escribe en el libro de Romanos, capítulo 7, versos del 7 al 12. Leámoslo. Romanos 7, del 7 al 12. Nos dice de la siguiente manera: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que me era para vida me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es que santa, justa, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa era la referencia que hacíamos, que yo la coloqué en Gálatas, pero realmente está ahí en el capítulo 7 de Romanos. Ve usted que en el mismo apóstol Pablo pudo, siendo un fariseo estricto y orgulloso de su secta y de su ejecución dentro de la secta, dentro de los pergaminos que él hubiese querido presentar, y que en algún momento él dijo que todo eso era basura, porque todo su esfuerzo por ganar la ley resultó más bien en su propia condenación. Ahí puede verlo usted que ni siquiera los fariseos más estrictos, siendo un ejemplar el apóstol Pablo de ellos, pudo definitivamente guardar. Y regresemos al texto que nos ocupa, que es 1 Corintios 15. Vamos a regresar ahí, 15, del 50 al 58. Nos dice de la siguiente manera. Regresemos al texto de donde él explica por qué la muerte ha sido sorbida en victoria y por qué la muerte ha perdido su aguijón, por el poder de la resurrección que hace posible el evento del arrebatamiento. De eso se trata. O sea, Pablo está cantando victoria, tremenda victoria, porque da como un hecho impostergable la segunda venida del Señor por su iglesia, porque Cristo resucitó. Y Cristo resucitó porque Él venció la muerte con su propia muerte, y la muerte ha perdido su aguijón, el veneno que el pecado le presta, y el pecado también queda perdonado y cubierto, porque el poder del pecado se lo presta la ley, que tiene la sanción de maldición sobre aquel que no la guarda a perfección. Y entonces nos dice el verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, verso 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice el verso 57. Veamos un respaldo de esta declaración del apóstol Pablo en Romanos 7:25, allá atrás. Romanos 7:25, mire lo que nos dice ahí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La primera mitad de este verso es la que nos interesa. Gracias doy a Dios es una expresión, es como un eco de lo que está ahí en 1 Corintios 15:57. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta primera mitad de este verso 25, Romanos 7, responde a la pregunta que planteó en el verso anterior, definitivamente. Ahí está la conexión. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira el significado que esto tiene.
y que es una clara referencia, pienso yo, al evento que nos espera a todos, que es el arrebatamiento. Pablo acaba de plantear eso, es decir, la condición de pecado. Él está seguro de que finalmente Cristo lo va a rescatar a su regreso. ¿Entiende eso, hermanos? ¿Y por qué lo digo? Porque hay una continuidad con el capítulo 8 Romanos, el verso 18. Mire lo que nos dice ahí el verso 18, Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, haciendo una clara referencia a ese momento cuando los que estén muertos en Cristo sean resucitados y transformados, y los que estén vivos también sean transformados cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ve el verso 23 también de ahí, Romanos 8. Y no solo ella hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y así por el estilo podríamos seguir leyendo muchas referencias, por ejemplo, en 2 Corintios 5:4, también pudiéramos leer ahí otra referencia a esto. 2 Corintios 5:4 nos dice de la siguiente manera: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, este cuerpo corrupto de carne y sangre, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino que revestidos, es decir, transformados para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Entiende esto, hermanos? Porque el texto que estamos leyendo, 1 Corintios 15, 50 al 58, la meditación inicia con el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino la corrupción que hereda la incorrupción, porque como dice el texto que leímos ahí en 2 Corintios recién, gemimos para que este tabernáculo sea revestido por la vida. Y eso solo por el poder de la resurrección se dará, y será una realidad hermosa el día que el Señor definitivamente venga a arrebatar a su iglesia. Eso es así. Cristo es el que nos da la victoria, hermanos. Él nos da la victoria mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahí Él nos ha redimido de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita y es ascendido en gloria, entonces la sanción que está sobre la ley para aquel que trata de salvarse por ella, al guardarla, es quitada. Y también la ley deja de cederle poder al pecado, deja de dinamizar al pecado, que es el escorpión que con su veneno le da el poder a la muerte para que sea efectiva y condene a los hombres. Mire lo que nos dice a este respecto también el texto de Gálatas 3:13. Regresemos a Gálatas, el verso 13, el capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Yo, hermanos, he oído muchas cosas que se dicen de la interpretación de Gálatas 3:13, como que Cristo nos ha redimido de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte. La tercera creo que sí, pero de la enfermedad y la pobreza tal vez hay algo de eso ahí, pero no se refiere a dinero ni se refiere a enfermedades físicas. Este texto es más profundo y nos habla de la eternidad. Repito, lo leo de nuevo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros que maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esta frase, Cristo nos redime o nos redimió de la maldición de la ley, porque es un hecho consumado en el pasado con efectos en el futuro.
Es esta palabra que se traduce aquí redimido, se utiliza con frecuencia, hermanos, especialmente en aquel tiempo en que se escribieron estas cartas, para la compra de la libertad de un esclavo o de un deudor, porque todo aquel que caía en deudas insolutas, es decir, que no definitivamente no tenía con qué saldar los compromisos financieros que había adquirido, y obviamente era sancionado por el juez o por el lictor definitivamente a esclavitud, es decir, como no tenía para pagar, entonces su vida era reducida socialmente a una, por así decirlo, a un plano inferior, y era vendido como esclavo. Todo deudor, imagínese usted, todos los que actualmente tienen deudas y se roban cosas y actúan de esa manera, tendríamos un mercado de esclavos en el mundo inmenso, si fuese así, si estuviese todavía ese sistema de cosas. Aquí la palabra redimir, hermanos, repito, era usada con gran frecuencia para hablar de la compra de la libertad de un esclavo, de un deudor. La muerte de Cristo, en este caso, hermanos, debido a que fue una muerte por sustitución por el pecado del hombre, esa muerte sí satisfizo la justicia de Dios y agotó su ira hacia sus elegidos. Yo he escuchado, hermanos, muchos cantos, poemas y escritos que se han hecho. Yo debí haber muerto, esa cruz era para mí. Hermano, aunque tú hubieras muerto con la mejor intención posible, Dios nunca hubiese recibido ese sacrificio de tu lado, aunque lo merecía morir en esa muerte física, ni la mía ni la de nadie, porque nunca hubiese logrado satisfacer la ira de Dios, nunca hubiese satisfecho las demandas de la justicia de Dios, nunca. Por eso, el único que podía ir a la cruz y realmente pagar el precio y lograr el estándar de Dios para el perdón de los pecados del hombre era Cristo, de ahí nadie más. Su muerte fue de sustitución y sí satisfizo las demandas de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, y agotó por completo la ira de Dios, porque la ira de Dios fue vertida sobre Cristo y sobre su humanidad. Por eso aquella oración dolorosa del Señor en el huerto, donde Él pedía, Señor, no sea mi voluntad sino la tuya, es decir, Él tomó la copa de la ira de Dios, Él bebió los pecados de los hombres, por así decirlo, y en la parte humana sufrió la separación de Dios por causa del pecado del hombre, aunque Él nunca se separó de Dios en el aspecto de su divinidad, porque Él es Dios, pero sí sufrió eso, es decir, la muerte de Cristo satisfizo por completo y hizo que la ira de Dios por el pecado del hombre se descargara, pero por completo, en toda su dimensión sobre la humanidad de Cristo. Esa muerte de Cristo fue satisfactoria para Dios y anula la sanción, la maldición que había sobre la ley para aquel que no la guardara. Cristo sí guardó la ley de una manera perfecta, de eso se trata aquí, la guardó para que usted y yo hoy podamos ser salvos y gocemos de paz con Dios. Qué hermosa esta verdad de Gálatas 3:13. De tal manera satisfizo a Dios y agotó la ira de Dios, que Cristo nos libra de esa manera. Él se Él se convierte en el comprador de los creyentes. Cristo, con su muerte, su resurrección y su ascensión, va al mercado de esclavos y compra todos los esclavos que Él eligió para salvación. Y de esa manera usted y yo ahora somos libertos en el Señor. Somos redimidos. De eso se trata. El Señor paga el precio para la liberación de sus esclavos, que somos nosotros, y nos hace libertos en Él. Ese es el gran significado de la palabra redimió. Cristo nos redime de la maldición de la ley, como dice aquí. Cristo es el comprador literal de los creyentes, que los libre de la esclavitud del pecado y de la sentencia eterna, como dice el capítulo 4, verso 5 de Gálatas. Vamos a leerlo. Gálatas 4:5 nos dice de la siguiente manera: para que redimiese a los que estaban, como hermanos, bajo la ley,
a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ve el cambio, después de ser esclavos ahora somos hijos. Por ese acto de redención, es decir, porque Cristo compra la esclavitud del pecado y la sentencia de muerte eterna y los libra a los creyentes de esa manera. Tito 2.14 también habla un poco de esto. Vamos a Tito 2.14, mire lo que nos dice ahí a este respecto. Tito 2.14. Quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros, para que redimirnos, es decir, para comprarnos, para sacarnos de esclavitud y darnos libertad. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué hermoso texto de Tito 2.14. 1 Pedro 1.18 también nos habla de esto. 1 Pedro 1.18, mire lo que nos dice ahí. Este texto es muy, muy hermoso también. Nos dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, redimidos, Cristo paga el rescate. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. El verso 19, está el precio de la redención, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo cumplió la ley a la perfección por nosotros. Y así fue a la cruz, como el sacrificio acepto de Dios. Dios descarga todo el peso de su ira, que le debía haber caído a toda la humanidad por sus pecados, y satisface las demandas de la justicia y la santidad de Dios. Y de esa manera nos imputa ahora su obediencia y su justicia. Paga el precio de nuestra redención, el rescate, y nos saca de la esclavitud para que ahora seamos sus hijos en adopción, como leímos en uno de los textos que están ahí. Y luego nos dice la siguiente frase de Gálatas 3.13: hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. En el momento en que Cristo soporta toda la ira de Dios por los pecados de los creyentes en la cruz, entonces Cristo pone sobre sus hombros, literalmente, la maldición pronunciada sobre aquellos que transgredían la ley. Esto es tremendo. Mire lo que dice el verso 10 de Gálatas 3: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permaneciere en estas cosas escritas en el libro de la ley. Al soportar la ira de Dios por nuestros pecados, esto es imputable a todos los creyentes ahí en la cruz, entonces Cristo pone sobre sus hombros la maldición pronunciada sobre aquellos que transgredían la ley. Esas maldiciones escritas en Deuteronomio 27, capítulos 27 y 28, de eso se trata este pasaje. Y así como está escrito, dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esa es una referencia tremenda a la muerte de Cristo, que paga el precio de nuestra redención. Y eso podemos ver algo de esto también en Romanos 3.10. Vamos allá atrás. Romanos capítulo 3, el verso 10. Nos dice de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Qué tremendo. Solo Cristo podía realmente hacer ese sacrificio sustitutorio para adjudicarnos su propia justicia y que la ira de Dios no se desatara sobre nosotros. Maldito todo el que es colgado en un madero. No hay justo ni aún uno. No podíamos nosotros pagar nuestro propio precio de redención, ni con nuestra propia muerte efectuada 1,000,000 veces
por lo que está escrito en Deuteronomio 21, 23. Vamos a ir ahí. Deuteronomio 21, 23. Deuteronomio es el último, creo, de los 5 libros del Pentateuco. Deuteronomio 21, 23. A ver qué nos dice aquí. Nos dice de la siguiente manera, corto el texto, pero lapidario. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cristo fue hecho maldición por nosotros, hermanos, es la verdad. Este texto de Gálatas 3:13 lo dice claramente. Cristo se hizo maldición por nosotros, para que usted y yo hoy ya no dependamos de las obras de la ley para ser salvos. Imposible que el hombre le pueda agregar una pizca de obras a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo le ha quitado el peso que obraba sobre la ley por completo, de manera tal que nosotros ya no estamos bajo esa maldición. Ya la ley no le puede proveer poder al pecado por esa maldición que pende sobre ella, no porque la ley sea mala, sino porque los hombres insisten y son tosudos en querer salvarse por sí mismos, por su propia moralidad, por la ley algunos, y entonces el pecado tampoco le puede prestar su veneno, cual escorpión mortal a la muerte, para que tenga un efecto secundario y eterno, terrible sobre la vida de aquellos que no creen en Dios, y el creyente es libre de eso. Por eso la muerte, amados hermanos, es libertad. La muerte para nosotros los creyentes, hermanos, es bendición. No tiene poder alguno sobre nosotros. El gran amor de Dios hacia nosotros se debe, amados hermanos, que mediante la muerte de Cristo el pecado ha perdido su aguijón y nos pueda de esa manera ser perdonado, y la muerte quede completamente desarticulada, desarmada, para que los que duermen en el Señor puedan resucitar, y los que estén vivos cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia puedan ser transformados. Pablo nos dice que Dios nos dio, sino que Dios nos da. Es decir, es algo continuo, es algo hermoso. Morris decía, el gran comentarista, que la idea aquí es que es una característica de Dios dar la victoria, que también se da a todos los que participamos de ella a diario. Es decir, la victoria no es algo futuro, hermanos. Tenemos una batalla diaria, sin lugar a dudas. Estamos sujetos a presiones, a tentaciones y a pecados, pero el Señor provee, suministra diariamente y de una manera continua su victoria para sus hijos. Y esa victoria, este canto hermoso que sale después de describir el acto del arrebatamiento, que está en los versos 54 al 57, 1 Corintios 15, ese canto de victoria emulando aquellas frases del texto de Isaías y de Oseas que hemos venido meditando estos jueves, se debe a eso precisamente, que ese acto en el arrebatamiento, para que podamos ser capaces de entrar al cielo y dejar estos cuerpos corruptos, sujetos a pecado en esta tierra, y salir con cuerpos de gloria al encuentro con el Señor en las nubes para ser llevados a nuestras moradas que Él ha preparado para nosotros, es posible, porque la resurrección ha hecho posible esto. Cristo venció la muerte por completo, le quitó la letalidad, le quitó el aguijón, le quitó la victoria, le quitó el peso de la maldición que había sobre la ley, no porque la ley sea mala, sino porque aquellos que se cobijan sobre ella para intentar evadir a Dios tienen el peso de esa maldición. Y esa maldición que le proveía el poder al pecado también le ha quitado al pecado su poder, y el pecado ya no le puede prestar su veneno a la muerte,
para que condene y termine con la vida de los hijos de Dios. Qué maravillosa meditación. Muy bien, vamos a cerrar el próximo jueves nuestro estudio del arrebatamiento con el texto de 1 Corintios que nos queda pendiente, que es el verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 58, así que, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con esos dos textos vamos a cerrar el próximo jueves, Dios mediante, si Él nos da vida, el estudio del arrebatamiento. Muy bien, vamos a orar, incline su rostro donde está. Amado Dios, te damos gracias por estos maravillosos textos de 1 Corintios 15, 50 al 58, que nos da, estudiamos el tercer texto y final de la doctrina del arrebatamiento. Gracias por esta esperanza maravillosa. Anhelamos, Señor, con todo nuestro corazón, que vengas pronto y nos arrebates y nos lleves contigo. Yo ruego que le proveas salud y bendición a mis hermanos que están padeciendo de quebranto de salud, quizás infectados por COVID, salgan limpios y nuevos de esta crisis, Padre. Consuela a los hermanos que han perdido sus seres queridos. Provéele trabajo a los hermanos, Señor, que han perdido su fuente de ingreso o aquellos que han visto sus negocios también cesar. Sean provistos de tu provisión y de tu bendición. Gracias infinitas, Padre, por este tiempo y oportunidad. Permite que nuestros sueños sean en paz y con tu bendición. Te damos gracias por haber llegado con vida hasta este mes de septiembre y gracias por el día que nos has dado. En el bendito nombre de Jesús, agradecidos, Padre, te damos las gracias en ese precioso nombre. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, reciba ahí nuestro saludo cordial, nuestro abrazo fraterno. Somos iglesia, seguimos siendo iglesia, aún en medio de esta virtualización. No tenemos todavía que reunirnos presencialmente, hay que ser prudentes en esto y guardar medidas. Dios sabrá cuándo nos volveremos a reunir, pero seguimos siendo iglesia, estamos unidos en el Espíritu, no nos hemos digregado, no hemos desertado de la iglesia, estamos juntos y haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo, los dejo con mi amado hermano que va a cerrar este culto. Vamos ahora, hermanos, a orar por la ofrenda. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias por tu amor porque es el fundamento de la salvación que tú nos das, la dádiva que tú nos das a nosotros. Te damos gracias por la salud de todos los que de casa y todos los que nos escuchan y todos aquellos que siguen tus pasos, Padre. Gracias por todos los que tienen su trabajo y los que lo han perdido, pues ya les proveerás uno. Te damos gracias también por todo lo que nos has dado y te vamos a dar un poco de eso que nos has dado tú. También te damos gracias por salud, que es lo que más se aprecia en este tiempo. Y todo aquel que ha sido sanado por ti debe expresarlo para glorificarte y honrarte, Padre. Te damos gracias por todas tus bendiciones, por todas tus bondades. Y esto lo decimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos llegado al final de este culto. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Extendemos la invitación a estar pendientes de las siguientes transmisiones y poder ver y escuchar nuevamente las que ya se han proporcionado. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas.